Feliz y bendecida noche para todos. Un placer poder interactuar con ustedes a través de este medio. Quien les habla, su tutor influencer, licenciado Omar González, y hoy estaremos realizando nuestro segundo encuentro síncrono de la unidad curricular Trastornos del Aprendizaje. Estaremos ahondando, profundizando y adentrándonos un poco en el contenido programático de la unidad 3 y la unidad 4, recordando que como estrategia evaluativa tenemos previsto el desarrollo, como no específica, como les decía anteriormente. Creo que hubo alguna interrupción con el Internet, pero bueno, es parte de la dinámica que nos acompaña. Fíjense ustedes, aunque los déficits conductuales y cognitivos están presentes en muchos trastornos mentales y del comportamiento, pueden presentarte durante el periodo del desarrollo. Por ejemplo, se puede presentar una esquizofrenia, un trastorno bipolar, entre otros. En esta agrupación solo se incluyen los trastornos cuyas características fundamentales son el desarrollo neurológico. La presunta etiología de los trastornos del neurodesarrollo es muy compleja y en muchos casos desconocida. Fíjense que según la CIE-10, CIE-11, perdón, los trastornos del neurodesarrollo son trastornos conductuales y cognitivos que surgen durante el periodo de desarrollo y que implican trastornos significativos en la adquisición y ejecución de funciones intelectuales, motoras o sociales específicas, como les dije anteriormente. El abordaje multidisciplinario es integrador, es clave para el logro de avances significativos en el desempeño académico y adaptación emocional y adaptación al ambiente. Ahora bien, en el caso de los trastornos, se relacionan con la discapacidad intelectual, motórica, trastorno por déficit de atención y comportamiento, trastorno del espectro autista, trastornos neuropsicológicos de origen genético, trastorno de la comunicación, trastornos del habla, trastornos de la voz, patologías lingüísticas, patologías orales, mutismo selectivo, retraso simple del lenguaje, disfasia, afasia, disfemias, diglosias, disfonía. Fíjense todo lo que tenemos que ver con los trastornos del aprendizaje relacionados con la discapacidad intelectual. Ahora fíjense bien. El DSM-5 tiene su clasificación. Entonces, para él, los trastornos del neurodesarrollo psicológico son 17. Entre ellos, entonces, está la discapacidad intelectual, la gravedad actual, la leve, la moderada, la discapacidad intelectual del trastorno intelectual no específica, los trastornos de la comunicación, los trastornos de la comunicación social pragmática, los trastornos del espectro autista, y todos ellos tienen una clasificación que se correlaciona con lo que establece el CIE-10. Entonces, eso nos indica, perdón, el CIE-11, eso nos indica que cada uno de estos manuales da una clasificación específica a estos, pero que tienen una correlación o similitud en las sintomatologías presentes. Los trastornos del neurodesarrollo representan de manera importante a otro grupo de trastornos más frecuentes que se relacionan con niños y adolescentes, que presentan dificultades del aprendizaje. A su vez, estos se han convertido en motivo de preocupación a nivel social. ¿Y por qué se han convertido en preocupación? Bueno, porque cada día se están evidenciando con mayor reiteración y con mayor índice poblacional afectado. Fíjense que los avances tecnológicos y científicos han permitido identificar tempranamente en los niños una serie de alteraciones y condiciones del desarrollo. Esto de origen neurológico incide en la aparición de dificultades de aprendizaje. La etiología para los trastornos del neurodesarrollo, como les dije anteriormente, es compleja y en muchos casos desconocida. La Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-11, describe que los trastornos del neurodesarrollo son trastornos conductuales
y cognitivos, que surgen durante el periodo de desarrollo y que implican dificultades significativas en la adquisición y ejecución de funciones intelectuales. Por eso, un abordaje integral de los trastornos del neurodesarrollo implica conocer su definición, su etiología, su epidemiología, sus criterios diagnósticos según los manuales, para poder entenderlos con claridad. Entonces, desde su etiología, se conocen los factores etiológicos implicados en la discapacidad intelectual. Facilitan la respuesta terapéutica requerida para su abordaje. Encuentran la etiopatogenia, permite una adecuación de la fase diagnóstica y por ende de la intervención. Las causas de la discapacidad intelectual son múltiples y es una de las alteraciones más comunes en la infancia. La mayoría de los factores etiológicos de la discapacidad intelectual son de índole biológico. En lo que respecta a los factores hereditarios, se incluyen los errores innatos del metabolismo, anomalías o anomalías genéticas, alteraciones tempranas del desarrollo embrionario, complicaciones del embarazo y perinatales, como la malnutrición, la preeclampsia, la diabetes e infecciones urinarias propias de la gestación, prematuridad, e hipoxia y traumas del parto. Otra de las causas están relacionadas con las enfermedades de la primera infancia, que pueden generar secuelas en el cerebro y por ende en el sistema nervioso central, como la meningitis, la encefalitis y traumas craneales. Dentro de los factores ambientales se debe considerar las condiciones de pobreza, el bajo nivel cultural, la ausencia de estimulación del desarrollo del niño, una nutrición que puede ser deficiente, la negligencia y por último la falta de cuidados médicos y la inestabilidad familiar. Fíjense cómo todos los factores, tanto internos como externos, influyen en todo lo que estamos conversando. Ahora bien, en el caso de la discapacidad motórica, la revisión de literatura del área reporta que existen factores genéticos asociados con la condición de parálisis cerebral, por ejemplo. Tenemos retardo en el crecimiento intrauterino, infecciones virales de la madre, uso de drogas, prematuridad e hipermadurez. Nos vamos de un extremo al otro. Traumatismos directos, estados de de desnutrición y anoxia cerebral, factores perinatales, uso de force, ventosas que suponen traumatismos craneales, asfixiantes como distocias, partos violentos, al cordón, enfermedades infecciosas como meningitis, encefalitis, deshidratación aguda, alteraciones metabólicas, traumatismos craneales, convulsiones, alimentación deficiente, alteraciones valvulares cardíacas con embolias y lesión cerebral. Por otra parte, cuando hablamos de los trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador, los autores señalan que es un trastorno muy frecuente en la infancia. Obviamente lo observamos mucho. Y en la adolescencia, que viene definido por la presencia en mayor o menor grado de síntomas de déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, y dicen que su prevalencia, según las estadísticas, oscila entre el 5 y el 8% de la población estudiantil. Esto indica que en una clase de 25 a 30 chamos puede haber entre 1 a 3 con déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno detectado con mayor frecuencia en hombres que en mujeres, con una proporción de 4 a 5. No obstante, refieren que esta discrepancia disminuye cuando se toma en cuenta la población general, en cuyo caso la proporción se reduce de 2 a 1. Fíjense ustedes que el trastorno de hiperactividad y déficit de atención se codifica y describe de la siguiente forma.
Trastorno por hiperactividad y déficit de atención se caracteriza por un patrón persistente. Fíjense ustedes lo importante, debe durar al menos 6 meses de falta de atención o hiperactividad. Impulsividad que comienza en el periodo del desarrollo normalmente a principios o a mediados de la infancia. El grado de falta de atención e hiperactividad o impulsividad está fuera de los límites de variación normal. Y su nivel de funcionamiento interfiere significativamente con el funcionamiento académico, social y laboral. La falta de atención, por ejemplo, se refiere a una dificultad importante en el con mantenimiento de la atención en tareas que se proporcionan un alto nivel de estimulación o recompensas. También se refiere a la distracción y a problemas de organización. La hiperactividad es el exceso de actividad motora y dificultades para quedarse inmóvil. Es más evidente en situaciones estructuradas que requieren de un comportamiento de autocontrol. Fíjense ustedes cómo allí entonces tenemos que verificar los autos. La impulsividad es una tendencia a actuar en respuesta a los estímulos inmediatos, sin reflexión a consideración de los riesgos y de las posibles consecuencias. El equilibrio relativo y las manifestaciones específicas de la falta de atención varían entre un individuo y otro y pueden cambiar en el transcurrir del desarrollo. Entonces, fíjense. Por otra parte, los trastornos del aprendizaje están relacionados con discapacidad intelectual, motórica, trastorno por déficit, como les dije anteriormente, por un comportamiento perturbador, por trastorno del espectro autista, por trastornos neurológicos, neuropsicológicos, que pueden ser de origen genético. También tenemos trastornos de comunicación, trastornos del lenguaje, trastornos del habla y todo lo que habíamos hablado anteriormente. Por otra parte, fíjense que tenemos el trastorno del espectro autista, ¿verdad? Que el trastorno del espectro autista es un trastorno de neurodesarrollo que se caracteriza por dificultades en la interacción social, por mostrar intereses especiales y por exhibir patrones de conducta poco comunes. Actualmente se tiende a considerar que el autismo representa un conjunto amplio de trastornos que comparten aspectos comunes, a saber, pueden ser déficit en socialización, déficit de comunicación, una imaginación exacerbada, siendo más adecuado hablar de trastornos del espectro autista. Por eso la reclasificación. La prevalencia aproximada del trastorno del espectro autista es de 2,6 a 4,8 sobre 1000 personas, con una frecuencia de 3 a 5 veces superior en los niños, y esto es con referencia a las niñas, o sea, mayor prevalencia en los niños que en las niñas. Para los manuales, el trastorno del espectro autista se caracteriza por déficit persistente en la capacidad de iniciar y sostener la interacción social, que puede ser recíproca y comunicacional, y por un rango de patrones de comportamiento e intereses restringidos, repetitivos e inflexibles. El inicio del trastorno ocurre durante el periodo de desarrollo, típicamente en la primera infancia, pero los síntomas pueden no manifestarse plenamente hasta más tarde, cuando las demandas sociales causan deterioro a nivel personal, social, familiar, educativo y ocupacional, y en otras áreas importantes del funcionamiento del individuo, y generalmente constituyen una característica persistente que es observable en todos los ámbitos, aunque pueden variar de acuerdo con el contexto social, de acuerdo al contexto educativo o de cualquier otro tipo. A lo largo del espectro autista, los individuos exhiben una gama completa de capacidades del funcionamiento intelectual y habilidades del lenguaje. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante que pueda generarse? Bien, seguimos entonces.
El trastorno del espectro autista sin trastorno del desarrollo intelectual y con deficiencia leve o nula del lenguaje funcional cumple con todos los requisitos de la definición del trastorno espectro. El comportamiento adaptativo se encuentra al menos dentro del rango promedio aproximado mayor que el percentil de 2,3 y solo hay una alteración mínima o ninguna en la capacidad del individuo para el uso funcional del lenguaje. Por otra parte, el trastorno del desarrollo intelectual y con leve o ningún deterioro del lenguaje funcional se cumplen todos los requerimientos de la definición, tanto para el trastorno del espectro autista como para el desarrollo y el trastorno intelectual. Y solo existe una alteración leve o nula para utilizar de manera funcional el lenguaje. Por otra parte, los trastornos del espectro autista son trastornos del desarrollo intelectual con una deficiencia del lenguaje funcional. Fíjense toda la clasificación que los manuales tienen al respecto y todos los elementos que tienen que tomarse en consideración a la hora de valorar, a la hora de evaluar, a la hora de diagnosticar e intervenir a un paciente que tenga trastorno del espectro autista o que presente trastorno del espectro autista. Ahora bien, su origen, entre ellas podemos decir que puede ser multimodal, pero los factores que suelen influir para conseguir llegar al diagnóstico y valorar el pronóstico son los genéticos y las características y evolución de los factores psicosociales, familiares, escolares, culturales y adaptativos. ¿Cuáles son los determinantes genéticos a considerar en el autismo? Síndrome de X frágil, alteraciones del sistema inmune, inflamación cerebral y en el flujo cerebroespinal, hiperlactecidemia y niveles bajos de calcio y magnesio, exposición gestional a elementos químicos como la talidomida, el valproato y el misoprostol, entre otras cosas. Ahora bien, por otra parte, tenemos trastornos de la comunicación, del lenguaje, del habla y de la voz. Los trastornos del lenguaje están referidos a los problemas para comprender o utilizar los símbolos y reglas que la gente emplea para comunicarse entre sí, así como las dificultades con la forma, contenido y uso del lenguaje. Los trastornos del lenguaje representan un grupo de problemas que ha generado y sigue generando gran confusión. Están infradiagnosticadas, se comprenden poco, no se dispone de una clasificación específica y que conceptualización que realmente sea aceptadas con una cierta unanimidad. Los trastornos del habla son alteraciones formales en la emisión del discurso que estamos presentando algunas interferencias e intermitencias en el Internet. Entonces, bueno, los trastornos del lenguaje de la comunicación, como les decía anteriormente, tienen una amplia clasificación, pero no es una clasificación unánime. Es decir, hay muchas posturas al respecto, pero es interesante revisar todo el contenido que está previsto en el aula para ir clasificando, utilizando los términos adecuados, categorizando de una manera correcta cada uno de los mismos y poder entenderlos de manera coherente. Ahora bien, todo esto nos lleva a que la escuela debe tener, la escuela, las instituciones, cualquier espacio debe tener un abordaje multidisciplinario. ¿Por qué decimos que debe haber un abordaje multidisciplinario? Bueno, porque es el que va a permitir nosotros poderle dar una respuesta eficaz, una respuesta oportuna
en todas esas discapacidades y posibles trastornos que se presentan en el desarrollo de la infancia. Ha ido aumentando progresivamente a lo largo de los años, coincidiendo con los avances científicos y tecnológicos. Esto ha permitido mejorar los métodos de diagnóstico y tratamiento, mejorar la supervivencia de la prematuridad y de los defectos congénitos. Desde el sistema educativo, el escolar que presenta una condición de discapacidad precisa de un plan integral, con una actuación multidisciplinaria. En la mayoría de los casos, la evaluación de las características del estudiante constituye la base para organizar, programar y poner en marcha una acción educativa basada en las necesidades reales del estudiante, llegando en ocasiones a una adaptación curricular individualizada. Y esto es importante porque entonces va a permitir calidad de vida para esos infantes, para esos adolescentes. Ellos con capacidades limitadas tienen unas necesidades especiales, tanto de salud como educativa y como sociales. Una intervención óptima requiere, por tanto, la creación de modelos de atención que integren a los profesionales de los distintos ámbitos para que actúen de manera coordinada y ofrezcan una atención integral. Un modelo de atención integral implica, por tanto, integrar en un proceso único a todos los profesionales y servicios relacionados con el niño y su familia. Por ejemplo, en el abordaje de la discapacidad intelectual, implica la acción de una amplia gama de profesionales, entre los que cuentan el psiquiatra, el médico genetista, el neurólogo, el psicopedagogo, los psicólogos, los terapistas del lenguaje, los terapistas ocupacionales, el tutor académico, para llegar a acuerdos y hacer una tarea con un alto compromiso. En el caso de la discapacidad motórica, debe trabajarse con el método Bobach, la intervención quirúrgica, la rehabilitación por fisioterapia, la logopedia, la terapia ocupacional, la pedagogía terapéutica, la terapia de modificación de conducta. En el caso del abordaje de los trastornos del lenguaje, debe concebirse como una atención integral, inclusiva, que despliegue todas las posibilidades del proceso pedagógico y de los equipos educadores, para proporcionar medios que favorecen el desarrollo del niño y al mismo tiempo generan sentimientos de afecto, ternura, comprensión, paciencia y tolerancia, para no renunciar al compromiso de ofrecer atención preventiva y especializada a los que hay que asociar una determinada necesidad educativa especial. Entonces, todos los programas deben dirigirse a estimular el desarrollo del lenguaje para que todos puedan crear y crecer con una independencia y una autonomía. En el caso del abordaje de los trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador, el tratamiento interdisciplinario e multimodal abarca la atención en diversas áreas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, incluyendo el tratamiento individual al niño con TDAH, el tratamiento farmacológico y la orientación psicológica, los programas de modificación de conducta, los programas de habilidades sociales e inteligencia emocional, entrenamiento atribucional, autocontrol, manejo de la ira, desarrollo de la autopercepción. Ahora bien, en el caso del trastorno del espectro autista, pueden tener mejoras significativas para niños con necesidades educativas especiales, en particular terapia del lenguaje y del habla, orientación familiar, entrenamiento en habilidades sociales, apoyos visuales, moldeamiento, estrategias para la autonomía. Piensen cómo es indispensable que la escuela entienda que no puede ser un ente aislado, que debe haber una atención multidisciplinaria, multimodal, de multiacción, para poder ayudar a estos jóvenes, a estos niños que necesitan una atención temprana, una atención oportuna, un diagnóstico veraz. Todo esto va a permitir dar una respuesta
efectiva, dar una respuesta oportuna, dar un diagnóstico eficiente. Fíjense que todo esto va a permitir trabajar de una manera concatenada y a su vez trabajar de una manera sinérgica. Y esa manera sinérgica va a permitir que podamos avanzar de forma sistemática, de forma eficaz, de forma eficiente, dando calidad de vida. Un elemento que es importante resaltar es la necesidad de dar calidad de vida. Esa calidad de vida va a permitir que ellos puedan interactuar, que ellos puedan insertarse en el colectivo, que ellos puedan ser a futuro insertos en el ámbito laboral, que no se sientan discriminados, haciéndolos parte del colectivo y de la sociedad. Les recuerdo entonces, chicos, que tenemos la evaluación que corresponde a estas dos unidades a través del cuestionario. Revisar la serie de preguntas y respuestas que tienen en el aula virtual, lo cual les va a servir como base de apoyo para responder con mayor exactitud este cuestionario. Cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier interrogante que se presenten, no duden en transmitirla a través del foro de dudas y poder entonces atenderlos de manera oportuna. Que tengan feliz noche, que descansen. Gracias por acompañarnos en este encuentro síncrono.